Bueno, continuando con nuestro recorrido por los sistemas fisiológicos, el día de hoy vamos a hablar del sistema excretor y específicamente los tipos de desechos nitrogenados que generamos y el funcionamiento de los distintos sistemas de excreción que han surgido en los animales. Los organismos, aparte de los productos de desecho digestivo, también generan desechos metabólicos, sobre todo de compuestos nitrogenados, ¿sí? Es decir, compuestos productos de la degradación de nucleótidos o de proteínas. Y la idea es que los sistemas excretores o sistemas urinarios, también como se les conoce, sobre todo en humanos, son sistemas que ayudan a mantener la homeostasis mediante la osmorregulación. Entonces regulan los contenidos de sales de estos compuestos nitrogenados, pero también los contenidos de líquidos. Y específicamente cumplen cuatro funciones. La primera es la función de filtración. La idea es que todo el producto que usualmente va en la sangre, en el líquido intersticial o en algún otro fluido, sea filtrado para reobtener agua o algunos solutos que son importantes de reciclar en el cuerpo. Luego eso nos lleva hacia la reabsorción, que es el hecho de que después de que se ha filtrado todo ese líquido, los productos importantes puedan ser transportados hacia el sistema sanguíneo o hacia el líquido intersticial de nuevo, con el fin de separarlos de lo que se va a desechar. La tercera función es la secreción, que en algunos casos este, este esta colección de líquido con sustancias disueltas no ha, no ha tomado algunas sustancias que necesitan ser expulsadas como toxinas o exceso de iones. Entonces, en este último punto se secretan esas sustancias a este líquido que ha sido filtrado y que ha sido reabsorbido, y finalmente se da la excreción con el fin de liberar entonces al cuerpo de ese filtrado y de ese líquido que lleva pues concentraciones de desechos metabólicos, toxinas y sustancias que no son necesarias. En sí, los sistemas excretores necesitan entonces recolectar los líquidos, generalmente de la sangre o del líquido intersticial, y luego pues van a pasar varios procesos para reabsorber las sustancias y para excretar las sustancias. En el primer caso, reabsorber las necesarias y excretar las no necesarias, y luego pues ya eliminar ese líquido o ese fluido. El producto excretorio, que por ejemplo puede ser la orina, es expulsado del cuerpo o es combinado con la excreción del sistema digestivo para ser eliminado por completo. En general, tenemos tres grupos o tres familias de compuestos nitrogenados que pueden ser excretados. Eh, bueno, el primero de ellos es el amoníaco. Luego tenemos la urea y el ácido úrico. Más adelante vamos a hablar de cada uno de estos y de cuál es la ventaja o desventaja de excretar cada uno de ellos. Bueno, empezando en los primeros tipos de organismos como los poríferos y los nidarios, pues la excreción se daba por difusión. Entonces no necesitábamos perdón, un sistema excretor como tal. Pero ya en los platelmintos que tienen estos conductos digestivos y que tienen estos túbulos de excreción a lo largo de todo el cuerpo, vamos a tener entonces eh, un sistema llamado protonefridio, que básicamente está conectado a estos túbulos ramificados a los extremos del gusano, y en su interior vamos a tener una serie de células llamadas células flamígeras, que son células ciliadas o flageladas, dependiendo del organismo, que van a utilizar ese cilio para movilizar el líquido hacia el exterior, es decir, van a crear una corriente interna de agua. Entonces, desde el líquido intersticial es filtrado eh, el contenido hacia estas células flamígeras, y las células flamígeras conducen ese líquido hacia un conducto llamado nefridioporo, que expulsa hacia el exterior el, el contenido que ha llegado hacia ahí. Estos protonefridios excretan amoníaco.
Entonces, el primer producto de excreción que habíamos mencionado es el amoníaco, y este es un compuesto que es altamente tóxico para las células biológicas y por lo tanto su excreción implica el acceso abundante a mucha agua. Porque de esa manera, si el ambiente es hipotónico o hay mucha agua alrededor, entonces se diluye rápidamente y al ser disuelto, entonces no causa una toxicidad para el animal. Generalmente vamos a encontrar entonces animales que expulsan amoníaco si el medio en el que sobreviven es un medio completamente acuoso. Y la ventaja de este desecho es que no involucra ninguna modificación energética, sino que el producto del metabolismo del nitrógeno es justamente esa molécula de amoníaco. En anélidos vamos a tener una versión más compleja de este sistema llamados nefridios. En este caso vamos a tener una serie de tubos rodeados de vasos capilares de un sistema circulatorio, y estos capilares van a cumplir la función de reabsorber las sustancias necesarias y el líquido en exceso que sea colectado por esa serie de tubos. Entonces el sistema inicia en el segmento anterior del gusano con una estructura tipo embudo que va a colectar el fluido celómico y el fluido intersticial, y entonces va a llevar ese fluido hacia esa serie de tubos ramificados que forman el nefridio, que está altamente vascularizado con el fin de reabsorber lo que sea necesario. Cuando los capilares han reabsorbido entonces lo necesario, el resto del líquido y de los productos de excreción se acumulan en una región más ancha que es la vejiga del nefridio, y esa está conectada hacia el exterior por un poro que es un nefridio poro, por el cual se excreta entonces todo el contenido que llegó hacia ese punto: sales, amoníaco y exceso de líquidos. Este es un sistema mucho más complejo, y lo curioso es que se repite un nefridio en cada segmento del gusano. Entonces, como vemos ahí, ya en el segmento donde estamos analizando ahorita, hay un embudo que está colectando para el siguiente segmento que también tiene su nefridio poro. Esto es común en los anélidos y vamos a encontrar entonces a lo largo del gusano estos nefridios. Y esta es solo otra representación de los ductos o de las vueltas que da los tubos colectores del nefridio con el fin de asegurar esa reabsorción y excreción. En moluscos también vamos a encontrar un nefridio que cumple la misma función desde el líquido intersticial. La diferencia es que los moluscos van a tener un sistema circulatorio abierto, del cual vamos a hablar en la próxima clase. Cuando los animales dejaron de estar rodeados de un ambiente completamente acuático y empezó la transición a la tierra, entonces el amoníaco ya no era un producto de excreción viable. Entonces, en este caso, los cuerpos de los animales tienen una concentración de agua mayor a la del medio ambiente, y entonces el agua también es un líquido que se tiende a perder por evaporación. En este caso tenemos dos problemas. El primero es que el desecho nitrogenado es tóxico, y el segundo es que se necesita conservar agua, por lo que no se puede diluir infinitamente ese desecho nitrogenado. Entonces esto va a generar la evolución de pues una opción o una alternativa, que es convertir el amoníaco a otra sustancia. Entonces evolucionan dos vías: la vía del ciclo de la urea, donde convertimos en urea esa sustancia, o otra vía que convierte en ácido úrico la sustancia. Entonces el sistema excretor en animales terrestres pasa de ser un sistema para remover agua y diluir amoníaco a un sistema que busca conservar el agua. Entonces, el amoníaco es el que menos energía necesita, pero es el que más agua necesita. La urea necesita una cantidad media de agua,
pero necesita más energía, y en el caso del ácido úrico se necesita todavía más energía, pero pues necesita menos agua. Entonces vamos hacia ese balance o hacia ese coste donde si no se necesita agua, se necesita mucha energía y viceversa. En el caso de los artrópodos vamos a tener como sistema excretor algo que llamamos tubos de Malpighi. Estos tubos de Malpighi están conectados hacia el intestino y son dos tubos sinuosos que están a los extremos, eh, directamente conectados hacia el líquido intersticial o el líquido hemocelómico, y el otro extremo entonces desemboca en el intestino. Los tubos entonces filtran la hemolinfa, que es el líquido intersticial mezclado con la sangre, y estos entonces reabsorben lo necesario, pero conducen al intestino, que es quien va a reabsorber el agua y quien va a descartar los desechos. Eso pues involucra una eficiencia más grande, porque ese último tramo del intestino se reabsorben las sustancias útiles, como el agua y las sales, y pues se excreta todo junto en forma de ácido úrico. Los insectos entonces toman más energía para transformar sus desechos nitrogenados a ácido úrico, pero necesitan menos agua para hacer la excreción, y sobre todo porque la juntan con las heces. Entonces no se necesita gran cantidad de agua y se excreta casi en su forma cristalina. Aquí vemos entonces un ejemplo de cómo se verían los tubos de Malpighi, que son estas prolongaciones conectadas hacia el intestino y que son las encargadas de filtrar la hemolinfa. En el caso de los mamíferos, nuestro órgano especializado son los riñones, que son órganos exclusivos, perdón, de todos los vertebrados, dije mamíferos, pero somos todos los vertebrados, donde tenemos numerosos conductos excretores llamados túbulos renales, y la unidad funcional es la nefrona. Entonces las células de todos los tejidos vierten sus desechos hacia la sangre, y la sangre va hacia los riñones, y es acá donde la nefrona funciona como un filtro. La primera parte de la nefrona, que es la cápsula de Bowman, funciona como un filtro a través del cual la sangre pasa todas las sustancias de desecho y no deja que escapen las sustancias útiles. Entonces luego en el resto de los tubos que conforman la nefrona se da la reabsorción de sustancias importantes como el agua y algunos iones, y finalmente todo eso se va hacia un tubo colector que va hacia la vejiga, que es el tubo donde se colecta la orina, que luego es conducida hacia la vejiga para ser expulsada hacia el exterior por la uretra. Acá vemos entonces la representación de una nefrona. El, perdón, el córtex o cápsula de Bowman es donde se da la filtración. Eso inmediatamente nos transporta el filtrado hacia el túbulo proximal. El túbulo proximal va a reabsorber algunos iones importantes por medio de transporte pasivo o activo, y luego vamos hacia esta parte descendiente que es el asa de Henle. El asa de Henle es bastante larga y es donde se da prioritariamente la reabsorción de agua por transporte pasivo. Entonces en el asa de Henle lo que hacemos es reabsorber agua, y en la parte ascendente del asa de Henle a veces se reabsorben algunas sales. Eso nos lleva al túbulo distal, donde se dan los últimos procesos de reabsorción, y luego vamos al tubo colector, que específicamente lleva hacia la vejiga. Acá vimos el mismo proceso, pero ya incluyendo al sistema circulatorio, que es el que va a permitir pues el filtrado, la absorción y la reabsorción, y la excreción. Y entonces acá vemos pues cómo funcionan los mismos componentes: la cápsula de Bowman o glomérulo, el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el tubo o ducto colector. Entonces esta es la idea, y lo que es importante mencionar es que en todos los vertebrados vamos a tener diferentes estrategias para reabsorber agua.
Los tiburones y las rayas y algunos anfibios, así como las tortugas, vamos a expulsar, y los mamíferos, perdón, vamos a expulsar urea. Este es nuestro producto nitrogenado, necesita una cantidad de agua media para ser expulsada, pero involucra menos energía o menos gasto energético. Los tiburones y las mantarrayas van a mantener también cierto nivel de urea en la sangre con el fin de mantener la sangre isotónica con el mar para que no pierdan mayor cantidad de agua. Las aves van a tener riñones con asas de Henle muy cortas porque no necesitan almacenar o reabsorber tanta agua. Eh, el ácido, las aves excretan ácido úrico, perdón, ese es un punto importante, y por lo tanto, pues como el ácido úrico no requiere de agua para su descarte, no necesitan estar reabsorbiendo tanta agua, porque entonces no la están desperdiciando. Y eso evita que pierdan energía buscando agua todo el tiempo, solo cuando es necesario. Eso posibilita que la energía sea utilizada, por ejemplo, para el vuelo. En el caso de los peces de agua dulce, como están en un ambiente hipotónico, el agua es, o la orina, perdón, es muy diluida porque los peces necesitan estar eliminando agua constantemente, ya que en un ambiente hipotónico el agua está entrando a todas las células. Entonces, en este caso tenemos pocas nefronas porque no necesitamos reabsorber agua, sino que necesitamos perder constantemente agua, porque de lo contrario todas las células se hincharían. Si han escuchado el villancico navideño, ya que vamos a entrar a la época de los peces bebiendo en el río, pues en los ríos que son un ambiente hipotónico, los peces no beben agua, porque el agua entra por pura difusión hacia sus células. Finalmente, en algunos mamíferos como las ratas canguro que están adaptadas a la vida en el desierto, el asa de Henle va a ser muy larga en relación al tamaño corporal, porque eso le da más área de reabsorción de agua, que es muy escasa en el desierto. La idea de estos organismos es poder reabsorber la mayor cantidad de agua posible y concentrar mucho la orina, es decir, para excretarla con poca agua, eh, para pues ahorrar todo el agua posible. En el caso de los mamíferos acuáticos vamos a ver el caso contrario, porque el asa de Henle debe ser corta, no necesita conservar agua ya que es fácil de obtener en el ambiente marino, y en la ingestión usualmente hay varios litros de agua que son consumidos, entonces no hay necesidad de estar reabsorbiendo tanta agua. Un punto importante es que hay regulación endocrina en cuanto a la absorción, lo vamos a ver en la próxima clase, pero por ejemplo, si ustedes alguna vez han ido al puerto o a un ambiente muy cálido, por ejemplo Petén o Izabal, es muy común que tengan que ir menos al baño porque la orina se concentra y pues estamos especializados para que hormonalmente prioricemos el ahorro de agua. Entonces las asas de Henle absorben más agua de lo normal. Por el contrario, en ambientes que son muy fríos, usualmente estamos excretando más orina. Porque no se prioriza esa reabsorción de agua, porque no se está perdiendo por, por transpiración, o por evaporación o por sudor. Entonces no hay necesidad de estar reabsorbiendo tanta agua. Y con eso pues terminamos. No, perdón. Finalmente un caso especial de mantenimiento osmótico es el caso de las glándulas secretoras de sal que vamos a encontrar en algunas aves y reptiles marinos. En este caso, como el agua marina tiene una cantidad de sal muy alta, no es posible consumirla, pero estos organismos están adaptados para cazar presas en agua marina y por lo tanto van a consumir parte de esta agua. Lo que sucede entonces es que van a tener unas glándulas específicas que son secretoras de sal. Toda la sal en exceso que va hacia los capilares es desviada hacia estas glándulas que colectan entonces ese exceso de sal diluido en muy poca cantidad de agua, y entonces estas usualmente desembocan en la cavidad nasal o en la cavidad bucal y liberan esa sal hacia afuera.
En estas aves se les nota a veces el pico o la trompa, si son reptiles, como con mineral de sal, como con sarro, porque constantemente están liberando esa cantidad de sal eh, para que puedan beber agua que es hipertónica sin que sea un problema para sus células. Y ahora sí, con eso terminamos.